Bueno, muchas gracias por estar, de todo el equipo de la Sala Salud de Siembra. Gracias por venir en este día lluvioso de otoño, entrando el invierno. Complicado en estos tiempos, pero bueno, hay una concurrencia bastante interesante. Gracias a nuestros invitados, a Larico Rodríguez, Alicia Ferreira, Natalia Medero y Juan Cereta. La idea de la Sala Salud de Siembra es problematizar en un año donde está finalizando una administración y en el que viene comienza otra administración, sobre elementos centrales en el sistema de salud. Nuestra idea como equipo es poder realizar jornadas de discusión con invitados y luego realizar síntesis para compartir con todos ustedes, con todas las organizaciones sociales y políticas que tengan interés. La idea es realizar al menos 3 conversatorios. El primero se trata de medicamentos en el sistema de salud, que es el que estamos hoy. Tenemos proyectados 2 más, uno para el mes de mayo y otro para el mes de junio, y seguramente en el correr del año continuemos con temáticas de interés en el área de la salud. Bueno, mi nombre es Federico Preve, yo soy médico y voy a hacer una pequeña introducción como para encuadrar el tema de los medicamentos. Tenemos algunas preguntas disparadoras para que los invitados, 2 colegas médicos, una compañera química farmacéutica y un doctor en leyes puedan aportar desde diversos ámbitos que están en el área de diferente expertise. Brevemente entonces, y entrando en el tema medicamentos como concepto, los fármacos son sustancias químicas que se dan muchas veces para el tratamiento de factores de riesgo, en prevención primaria y secundaria de enfermedades crónicas no transmisibles, en el tratamiento de enfermedades generales de alta prevalencia y también, como ustedes saben, en medicina de precisión, para tratamientos en medicamentos de alto precio, para tratamientos de otras enfermedades menos prevalentes. En el mundo de los medicamentos conviven el intrínseco derecho a la salud de las personas con también la utilidad y la rentabilidad de la industria farmacéutica. Esos equilibrios y tensiones las vivimos en la sociedad y bueno, son parte también de la problemática que tenemos que hacer frente, que hay que poner sobre la mesa. Y después hay elementos bastante importantes que tienen que ver con las compras, la logística de distribución y demás, tanto en el sistema público como en el sector privado. La idea de hoy es generar 2 instancias de discusión, una más sobre los medicamentos en general, tanto en ACE como en el sector privado, y otra específica de la segunda ronda de medicamentos de alto precio. Básicamente el primer marco de la introducción es que el gasto en salud total del Uruguay es un aproximado del 9,2% de lo que corresponde al Producto Bruto Interno. Dentro de este 9,2%, de aproximadamente el gasto público, el público es un 6,57%. Esto oscila en los últimos años, pero se mantiene bastante estable. Y dentro de lo que no es gasto público, ¿por qué nos interesa esto? Porque está lo que llamamos el gasto de bolsillo, el gasto dentro de lo que es el gasto privado, gasto de bolsillo que puede ser un gasto compartido, como es con los copagos sanitarios, o un gasto directo de los usuarios, ya sea en farmacias comunitarias, en atención odontológica o algunas otras áreas. El gasto de bolsillo oscila en los últimos años entre un 15 y un 17%, ¿tá? Y por eso es importante poder traerlo a colación vinculado con el tema de los copagos sanitarios en el sector de cobertura privada. Dentro de lo que es el Seguro Nacional de Salud, hoy tenemos una cobertura de 2.600.000 personas
a través del FONASA en el Seguro Nacional de Salud, de lo que corresponde un 76% a las instituciones de asistencia médica colectiva y un 21% en ACE. Además, hay 1 millón de personas más en ACE, además de este 21% vinculado con lo que tienen coberturas a través del Seguro Nacional de Salud. De las instituciones de asistencia médica colectiva, esto después lo distribuimos igual. Dentro de las instituciones de asistencia médica colectiva, el 80% de su financiamiento, ¿sí? ¿Qué? ¿El cable? Dentro del financiamiento de las instituciones de asistencia médica colectiva, apareció el porcospín de nuevo. Bueno, ahí estamos. El 80% corresponde al financiamiento de FONASA, hay un 11% que corresponde a prepagos y un 8% a tasas moderadoras y copagos, y esto oscila entre un 10 y un 12% de los prepagos con cobertura primaria y un 8 a 10% de las tasas moderadoras o copagos, y esto viene a colación con algunas de las preguntas sobre medicamentos que vamos a hacer luego para que expongan. Un dato importante es que si tomamos el periodo 2008-2021, el esquema de gastos directos, o sea, gasto de bolsillo, aumenta un 50% en los últimos años, hasta la última cifra del 2021, y dentro de esto, lo que es gasto privado compartido, o sea, los copagos, sobre todo en las instituciones mutuales, aumenta un 20%, y lo que corresponde al gasto privado directo, un 35% es en farmacias comunitarias, no en farmacias de mutualismo, sino en las farmacias comunes y corrientes de la comunidad. Y estos son datos que queríamos traer porque justamente tienen que ver con los gastos directos de bolsillo de medicamentos. En ACE, como ustedes saben, en los últimos años, según las rendiciones de cuentas, hubo un recorte en el acumulado de 96 millones de dólares, sin considerar fondos extrapresupuestales como el fondo COVID, esto directamente de fondos presupuestales. Y en lo que tiene que ver con medicamentos, en los primeros 2 años hubo un recorte de 37%, lo que equivale a 800 millones de pesos. En el último año, en la última rendición de cuentas, sin embargo, luego de estos 2 años de recortes, se equiparó el gasto en el 2022 con lo que tiene que ver con el 2019, ajustado por IPC y por usuario. En pedidos de información pública que hemos hecho, se vio en medicamentos esenciales un recorte en 5 de cada 10 medicamentos y una caída del stock en 6 de cada 10 medicamentos al final de los años, en los primeros 2 años de esta administración. Esto es un poco de contexto que queríamos poner. Luego, para la segunda parte, vamos a contextualizar brevemente sobre medicamentos de alto precio, y para ya darle la palabra a los integrantes del panel, voy a comenzar con la doctora Alicia Ferreira, si está de acuerdo. Bueno, la idea de la primera parte es sobre medicamentos en el sector privado o instituciones de asistencia médica colectiva. Es si es posible reducir los copagos para disminuir barreras en el acceso a medicamentos, si funcionan como gastos compartidos o como barreras justamente, y si modulan demandas. Luego, alguna pregunta sobre actualización del formulario terapéutico de medicamentos y de prestaciones integrales de asistencia a la salud, si hay alguna periodicidad, si la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que en nuestro país aún no está funcionando de forma correcta según los criterios del equipo, debería influir en las altas y bajas de estas prestaciones. Y luego en ACE, algunas preguntas que les pasamos también sobre compra centralizada, logística de distribución, dispensación y demás, como hemos visto, más allá de los temas estrictamente presupuestales. Así que, Alicia, rompe el hielo. Hola, ahora sí. Igual creo que se escucha sin esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Siembra por invitarme a participar aquí, a conversar un poco con ustedes. Y segundo, que yo sé que esas son las preguntas, pero yo quiero empezar por otro tema, y que es como un aviso parroquial, porque en general siempre que conversamos sobre el tema medicamentos, surge un tema que en general no se habla, y que es que Uruguay es de los pocos países del mundo y de la región que no tiene una autoridad regulatoria nacional. Acá
acá dicen que sí, pero sobre todo son las químicas y los químicos que están con esa preocupación. Ustedes, los demás países, sobre todo los de Latinoamérica, que han creado sus agencias, y pues solo por nombrar Anvisa en Brasil, INVIMA en Colombia, ANMAT en Argentina, el ISP en Chile, y sin embargo nosotros como que nos quedamos medio en el siglo XX con este tema. Es decir, el Ministerio de Salud Pública tiene su división medicamentos, tenía su división, sigue teniendo unidad de evaluación, y es el encargado de registrar los medicamentos, de controlar la calidad, de la farmacovigilancia. Pero ya desde hace muchos años, la OPS y la OMS, ambos organismos internacionales, han recomendado a todos los países que deben tener un organismo, ya sea un instituto, una agencia independiente del Ministerio de Salud Pública, con autonomía técnica, que sea el organismo que en el país es capaz de certificar la calidad de los medicamentos, ya sea los que se producen en el país o los que se registran justamente. Los demás países todos han hecho esto, incluso Cuba, que es un país, como ustedes saben, tiene un sistema de salud centralizado, tuvo que crear su centro de agencia de regulatoria de medicamentos, porque si no lo podía vender al exterior. De hecho, nosotros no podemos. Más allá de que hubo un intento, y yo me acuerdo, probablemente quien se acuerde, que a fin del 2018-2019 la OPS estuvo con una consultoría, con una cooperación técnica al Ministerio para tratar de crear esa agencia o ese instituto. Se armó un proyecto de ley, pero quedó ahí, naufragó en la orilla. Y como eso no resultó o quedó ahí, lo que hizo el Ministerio en las últimas cosas, en febrero de 2020, fue sacar un decreto, creo que es el 082 del 2020, que nombra a la División Medicamentos del Ministerio de Salud Pública como la Autoridad Regulatoria Nacional. Porque es como obligación en los países del mundo tener una autoridad regulatoria nacional. Entonces, como nosotros no teníamos, el Ministerio sacó ese decreto. De todas formas, tiene que haber una ley, debería haber una ley. Hay un proyecto de ley que quedó por ahí y no se aprobó nunca. Y yo además lo quería decir porque a veces se confunde, y lo he comprobado, agencia regulatoria con agencia de evaluación de tecnología. Son dos cosas diferentes. De hecho, la enorme mayoría de los países empieza por tener una agencia regulatoria de medicamentos, autónoma, independiente, y después, eventualmente, crea una agencia de evaluación de tecnología, porque lo primero es tener medicamentos seguros, medicamentos eficaces, medicamentos que tienen control de calidad en el país. O sea, todo lo que ingresa o se produce tiene que tener su control de calidad, su farmacovigilancia por una agencia independiente. Todo lo que se comercializa. De ese universo de medicamentos que está en el país, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias debería ser, y acá sí contesto un poco lo que vos planteaste, es la que debería ser la agencia quien evalúe de los medicamentos que están en plaza cuáles son los que cumplen con determinados requisitos para ser cubiertos por el Sistema Nacional Integral de Salud. O sea, de ese universo, cuáles son los que son costo efectivos o tienen mayor importancia desde el punto de vista del beneficio clínico, es decir, tienen un financiamiento factible, se priorizan para incorporarse para la cobertura del sistema de salud. Pero es de ese universo. Solo por nombrar, por ejemplo, Brasil tiene Anvisa, la agencia regulatoria, y el CONITEC es la agencia de evaluación de tecnología. Colombia tiene INVIMA, es un instituto de agencia regulatoria, y tiene el IETS como agencia de evaluación de tecnología. Y así podría seguir con todos los países del mundo. Si se acuerdan, capaz que se acuerdan, en la LUC y después hubo como una idea de crear una agencia única con las dos funciones. Fue muy discutido porque era una cosa rara, en realidad la mayoría de los países tienen separado porque son dos funciones bien separadas o bastante separadas. No es solo medicamentos, ¿no? Incluye también dispositivos médicos. Y entonces empezamos a estudiar a ver si había algunos, hay en algunos países, de hecho en Italia, la AIFA, que es la agencia italiana dei farmaci, se dice en italiano,
Esa agencia es una agencia que tiene todas las funciones separadas, pero en una única agencia. Es más, tiene la función también de negociar con los laboratorios la compra de medicamentos. O sea que es agencia regulatoria, agencia de evaluación y además compra. Quería comentar eso. Después no se sabe por qué, dejaron la agencia regulatoria de lado y crearon la agencia de evaluación de tecnología. O sea que debemos ser el único país del mundo que tiene una agencia de evaluación de tecnología sin antes tener una autoridad regulatoria nacional que cumpla con la certificación de OPS y de OMS. Yo creo que se me fue el tiempo. Solo decir cortito que el tema de los... Después voy a referirme a otras cosas, pero entonces el tema de incorporar al FTM, engancho con lo que decía, debería ser una función como es en los países desarrollados, en la mayoría de los países que tienen sistemas de salud integrados, únicos como nosotros, debería ser la agencia, el organismo que haga la evaluación de tecnología sanitaria. Todos los médicos. Y deberíamos tener una pauta explícita, porque hoy es implícita, de cuando vamos a incorporar medicamentos al PIAS, al FTM, la pauta debe decir cuáles son los que van a estar financiados a través de los prestadores y cuáles son los que van a tener que ser financiados a través del fondo, porque no hay una distinción. Hablamos de medicamentos de alto precio, todo, pero no hay una definición de cuáles son los de alto costo. De hecho, en el 2005, cuando la Ley de Presupuesto Nacional, que se incorporaron los medicamentos bajo financiamiento del fondo, cambió unos artículos y dice, se incorporaron los medicamentos. Punto. O sea, el Fondo Nacional del Presupuesto podría comprar todos los medicamentos que hay y financiarlos porque no tiene... Y estuvieron muy bien, porque si hubieran puesto de alto costo, de alto precio, había que empezar a definir y en una ley poner un límite era horrible, complicado. Entonces se dejó así y lo último, ya le doy a Larico, es que desde que estamos... Bueno, sí, Natalia. Desde que el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, y como bien dijo Federico, incorporó toda esta población al FONASA, y además el FONASA vieron que tiene un 25% de aportes del Estado, no es deficitario el FONASA, tiene aportes del Estado, porque así fue creado, y después el Fondo Nacional de Recursos, que se financia 90% por aportes del Estado, la plata es la misma. Es lo mismo, es decir, poner plata en el FONASA para que los medicamentos se compren a través de los prestadores públicos y privados, o poner plata en el fondo para que se compren medicamentos en el fondo, es lo mismo. Desde el punto de vista fiscal, es lo mismo. No sé, ahí sí, no estar de acuerdo, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué medicamentos tienen que ir a un lado o al otro? Tiene que tener un criterio, que bueno, hay criterios que se podrían decir, pero es un tema de macrogestión de las políticas de medicamentos en nuestro país. Perdón que me extendí demasiado. Demora un ratito. No, está perfecto, muchas gracias Alicia. Bueno, te invitó a salir, así que vamos con Alarico y luego con Natalia y Juan. Alarico Rodríguez. Hola. Bueno, también agradecer y felicitar al área de salud de Siembra por organizar esto. Realmente hace pila que quiero discutir estos temas sin los corsets institucionales. O sea, no es que vaya a plantear una postura diferente a la que planteaba en el Fondo Nacional de Recursos o en ACE, pero sí siempre hay un corset cuando uno está representando una institución en que no todas las cosas las dice. Y me parece buenísimo poder discutir desde la complejidad el tema de los medicamentos, y máxime con este público que está acá, que en realidad podríamos intercambiar, tendríamos que hacer una mesa redonda en realidad, porque toda la gente que estoy viendo acá sabe bastante más, por lo menos que en mi caso, sobre política de medicamentos. Pero quiero discutir, me parece bárbara la idea, discutir desde la complejidad en todas sus dimensiones, incluso el panel que se armó
es como para abordar casi todas las dimensiones, o sea, la dimensión técnica, o sea, la médica o científico-técnica, la política, faltaría, la ética, las económicas y de mercado, las jurídicas, las socioculturales y las de gestión o administración. En el mundo de los medicamentos hay un montón de... El mundo de los medicamentos, en él conviven muchos intereses, tanto públicos como privados, y que el mundo de los medicamentos los equilibra y los contrapone. O sea, desde el derecho humano al acceso a la salud de calidad y equitativa hasta la generación de rentas para la industria farmacéutica, más todos los intermedios, los intereses intermedios que están por ahí. Entonces yo quiero ir directamente a las preguntas. ¿Es posible reducir pagos para disminuir barreras en el acceso? ¿Funcionan como gasto compartido, como barrera en el acceso? ¿Modulan demanda los copagos? Yo creo que no solo es posible reducirlos, sino que deberíamos trabajar para eliminarlos. Dentro de los ejes de la cobertura universal de salud tan de moda en esta época, el tema de la equidad en el acceso es un tema fundamental y sin duda, para mí los tickets moderadores son una barrera para el acceso. El tema hay que discutir si es viable, es sustentable económicamente esa eliminación. Yo quiero agradecer a Facundo de la Fuente que está ahí en el público y en él a CEFA, que me planteó de si esta era una actividad abierta. Le dije, yo entiendo que sí, y le pedí algunos datos de mercado y me pasó documentos muy interesantes. Esta primera diapo es de un informe que hizo CIMBE, el Observatorio del Sistema de Salud, para CEFA, donde muestra el gasto en medicamentos de las diferentes instituciones, cuánto representan cada uno. Este gráfico de torta muestra que las IANC tienen el 42,6% del gasto, ACE el 24,4%, MSP con el tema de los amparos está en 18,7%, y el fondo, como bien decía Federico, está por debajo del MSP. Esto es año 22. Bueno, esto quería mostrarlo por un lado. También de ese informe de CEFA, del Observatorio de Salud, de CIMBE, que es de diciembre del año pasado. CEFA, tengo autorización de CEFA para mostrarlo, pero además me plantearon que hay interés en que este informe se divulgue, así que yo lo tengo, me lo pueden pedir. Este otro cuadro muestra la distribución del gasto en el 2022 según instituciones. O sea, ahí hay una desagregación mucho mayor, donde están los seguros privados integrales, los parciales, los consultorios odontológicos, y hacen una estimación de lo que se gasta de bolsillo en farmacias. Esta estimación, a mi entender, está bastante sobrevaluada. O sea, acá se habla de que hay un gasto, hubo en el año 2022 $334 millones gastados de bolsillo en farmacias comunitarias. Esto, siempre llega a ese dato a través de estimar que el 40% de la venta de las farmacias corresponde a medicamentos, porque
según diferentes encuestas, entendían que entre el 30 y el 50% de la venta de farmacia correspondía a medicamentos. Pero, en realidad, ¿por qué digo que esto está sobrevaluado? Porque en realidad CEFA tuvo la amabilidad de pasarme la evolución del mercado de medicamentos desde el año 2019 al 2023, donde separados por farmacias o cadenas, droguerías, que es lo que en el lenguaje de CEFA se llama privados, y donde vemos que farmacias y droguerías en el año 2022 la facturación fue de 216 millones de dólares. También está lo del gasto del mutualismo y en gobierno. Una aclaración es que cuando se dice mutualismo no se está hablando de las IANG, se está hablando de las IANG, de todos los compradores privados de medicamentos, o sea, están los seguros privados, están los que algunos venden los medicamentos, algunos dispensan medicamentos y otros no, dispensan las farmacias comunitarias, pero están las clínicas odontológicas, los IMAE, los seguros parciales, todo el privado que compra medicamentos. Y en gobierno no está solo ACE, sino que está ACE, Salud Policial, Salud Militar, Ministerio de Salud Pública, FNR, Hospital de Clínicas, todo lo público. Entonces acá vemos que 2022 hay cierta coincidencia en lo que se compró el mutualismo, que son 250 millones de dólares. Cuando digo mutualismo, está mal dicho, los privados en general, 250 millones de dólares, que no debe coincidir con los datos que presentó CINVE, que son solo de las IANG, o sea, no son solo el mutualismo en realidad. Ni siquiera están incluidos los seguros privados en esa cifra que era de 100 y algo de millones. Acá está, este siguiente cuadro es el mercado total de medicamentos, 770 millones de dólares, debe andar, no sé, Ida, pero en el 1% del PIB, que es solo mercado interno, ¿no? Esto coincide, este cuadro que estoy mostrando no me lo proporcionó CEFA, sino que es de un informe de Uruguay 21, llamando a inversores a invertir en Uruguay. Y acá, en industria farmacéutica humana, de producción nacional hay 603 millones de dólares, de importaciones 283 millones de dólares, que lleva a 886 el tamaño del mercado, pero de los cuales solo 675 coincide con la cifra, para esto 2022, coincide con la cifra de 2022 de CEFA, bueno, porque también está basado en datos de CEFA, esto que presenta Uruguay 21. Y los otros 184 millones son de exportaciones. Otro cuadro que me parecía interesante mostrarles del informe de CINVE de diciembre del año pasado es la tasa de variación del gasto en medicamentos de las instituciones, o sea, de la IANG y Fondo Nacional de Recursos, ACE y Ministerio de Salud Pública. Entonces, después de una disminución importante en el 2018, porque hubo una disminución importante de la compra de medicamentos de las IANG, no porque haya disminuido el gasto de ACE ni del Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio ahí no era significativo en ese año. Hay un crecimiento para el 2019 importante en base a el MSP y a
mayor gasto por parte de las IANC. Baja algo en el 2020. Para que vean, el crecimiento en el 2019 sin MSP, que es el que explica, los amparos son los que explican el crecimiento, es solo el 2,1%. Después hay una baja en el 2020 y se retoma el crecimiento en el 2021 y 2022, en el 2021 marcado claramente por el gasto del Ministerio en amparos. Quería mostrarles estos, ya les digo, tengo la presentación para quien la quiera, para decirles que los tickets, y después dejo el resto de la pregunta para una segunda intervención, si me permitís, Federico, tenemos que trabajar en poder bajar eso. Acá estábamos hablando de 230 millones de dólares de las IANC, 192 se les decía para el 2022 el informe de CIMBE, y 30% de crecimiento, dice 2022-2023 el informe de CEFA. O sea que estamos hablando de menos de 230 millones de pesos en tickets de medicamentos. En medicamentos gastados en los prestadores que cobran ticket. Hay que tener en cuenta, bueno, hay que saber que por estudios previos se sabe que el 80% del gasto en medicamentos de dispensación ambulatoria de IANC se cubre con los tickets, y el 60 y pico por ciento del gasto total en medicamentos de la IANC, o sea, los de dispensación ambulatoria más los hospitalarios, no llega al 70% del gasto en medicamentos de las IANC. Hay que tener en cuenta que muchos de esos tickets son tickets diferenciales, o sea, lo que hace volumen en esos tickets son los tickets diferenciales, no son los tickets de los medicamentos para las enfermedades crónicas, sino son para aquellos medicamentos que no están incluidos en el FTM. Por tanto, la cifra que se cobra en ticket es muy inferior al porcentaje que les estaba diciendo de gasto en medicamentos. Creo que es asumible. En el marco de una inversión general en aprender a comprar, aprender a dispensar, creo que es posible, a discutir obviamente, el tema de eliminar. Gracias, Alarico, y gracias también a CEFA por la información proporcionada para el análisis. Ahora vamos a cambiar un poco de profesión con la química farmacéutica, con Natalia Medero, para continuar con la primera ronda. Bueno, agradezco también la posibilidad de estar acá, y también desde el punto de vista profesional, porque a veces los químicos no estamos en muchos de estos espacios. Bueno, allá sí hay algún colega, pero nada, eso, darles las gracias por la oportunidad. Nosotros, en mi caso particular, hace ya casi 2 años que no estoy trabajando en ACE, ahora estoy en el Hospital de Clínicas, pero igual sigo un poco empapada de la realidad de la institución y de algunas cosas que supimos trabajar durante unos cuantos años. Y una de esas, y bien importante, a colación de lo que estaban diciendo Alicia y ahora Alarico, es el tema del mecanismo con el cual se compran las cosas, ¿no? Porque más allá de, o sea, todo este gasto en medicamentos y demás también tiene que ver con la forma en la que se adquieren esos medicamentos y los mecanismos con los que cuenta el Estado para lograr mejores precios. Nosotros supimos tener, porque ahora está un poco caído en desgracia, no sé si sigue existiendo, la UCA como tal. La UCA era la unidad centralizada de adquisiciones, que creo que el público que está acá la recontra conoce, así que no vamos a estar explicando lo que es, pero bueno, esta forma de compra centralizada, en lo particular, nosotros creemos que es el camino por el que hay que transitar en el futuro nuevamente, y no sé si a través de ese organismo o de otro que se conforme de una manera similar, pero
se debería volver a tratar de comprar de esa manera. Hoy las instituciones públicas que se nuclean en la UCA están comprando los medicamentos a través de licitaciones que son del año 2017, o sea que licitaciones de las cuales muchos proveedores se han bajado porque ya después de todos estos años no convienen los precios. Y entonces, por ejemplo, puedo hablar del Hospital de Clínicas porque compro allí, nosotros casi la mitad del gasto en medicamentos lo estamos haciendo por compra directa. Y supongo que en ACE debe ser una situación similar, capaz que no tanto, que no es un 50%, pero es un porcentaje significativo. Las unidades ejecutoras de ACE están comprando por mecanismos propios y entonces un mismo medicamento tiene distintos precios a nivel de la institución y depende si lo compra Artigas, capaz que le compran el flete y si se le incluye el flete y en Montevideo capaz que no, y las instituciones de Montevideo lo tienen y las de en el litoral capaz que les cuesta un poco más. Entonces me parece que es importante tratar de fortalecer nuevamente ese mecanismo. Ya les digo, no sé si es con ese formato, pero capaz que con otro. La UCA tenía muchas debilidades que nosotros supimos también en su momento conversarlas, incluso con el Ministerio de Economía. No había mínimos de compra, lo cual hacía que seguramente los precios de los laboratorios no fueran los mejores, ¿no? Había obligación de compra en el tema de medicamentos, por ejemplo, de una unidad, entonces las demandas presentadas no necesariamente se cumplían y entonces ahí los precios capaz que no sean los mejores. Los tiempos de las licitaciones también eran muy largos. La última licitación demoró casi 2 años en terminar. Eso también tiene que ver con que las comisiones asesoras técnicas que trabajaban en la UCA y los cuerpos de profesionales de ahí, las comisiones técnicas, por ejemplo, eran representantes de las instituciones que estaban designados a trabajar ahí y también en su lugar de trabajo. Entonces, si eran en forma como compartida, no eran personas dedicadas exclusivamente a esa labor, y entonces eso hacía que los tiempos se dilataran porque a veces se concurría y a veces no. Y entonces las licitaciones terminaban demorando, y eso también hace que la especulación con los precios también tenga su efecto, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que nada, lo que les decía recién, que hay que reforzar eso y de alguna manera hay que también, otra de las cosas que me estoy acordando ahora es que las licitaciones, teniendo en cuenta un poco lo que decían Alicia y Larito, las licitaciones de UCA, por ejemplo, se pedían productos que son exclusivos. La exclusividad tampoco debería licitarse porque eso hace que los precios tampoco sean los mejores. O sea, al regirse por el TOCAF no hay mucha flexibilidad en ese sentido, y entonces los precios también no pueden negociarse como sí hace el Fondo Nacional de Recursos, que obtiene precios. Un mismo ítem en UCA siempre fue mucho más caro que los precios que logra el fondo. Entonces, por ahí un poco la materia. Muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de visión para pedirle a Juan Sereta una reflexión sobre el punto de vista jurídico de estos aspectos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecer siempre la invitación a participar. Siempre que participo de estas instancias aprendo mucho, me llevo muchas cosas que no conocía o que no dominaba. Mi involucramiento con el tema de los medicamentos viene de un lado bastante colateral, porque yo no soy médico, no soy químico, soy abogado, y se dio un poco de casualidad porque como docente encargado de un grupo de consultorio jurídico, en algún momento nos llegaron consultas sobre acceso a medicamentos no cubiertos por el sistema, y eso nos llevó a estudiar si era posible judicializar esas demandas, y bueno, lo terminamos haciendo. Por lo tanto, la visión que tengo de esta temática proviene desde ese rol y no desde otro rol. No me dediqué a estudiar los medicamentos, sino que fui aprendiendo algo a propósito de llevar a juicio requerimientos de medicamentos. Y sobre lo que han dicho los compañeros,
algunas reflexiones. Alarico hablaba de los copagos. Ahí hay un tema que yo creo que no se ha planteado todavía en el Uruguay, pero los copagos son de dudosa constitucionalidad. Justamente el artículo de la Constitución en el que se fundan el 99% de las acciones de amparo por prestaciones de salud no cubiertas en el Uruguay es el inciso segundo del artículo 44, y ese inciso dice que por lo menos hay dos categorías o dos porciones de ciudadanía que deben acceder gratuitamente a las prestaciones de salud, y esos son los indigentes y los carentes de recursos suficientes. Es más, el artículo dice: el Estado proporcionará gratuitamente las prestaciones de salud a los indigentes y a los carentes de recursos suficientes. Entonces, yo sé que ahí se genera, incluso para nosotros los abogados, un serio problema de interpretación de qué significa ser carente de recursos suficientes, ¿no? Carente respecto a qué. La categoría de indigentes es un poco más fácil de definir. Pero si uno se pusiera muy piedeletrista, en tanto los copagos se transforman en una barrera de acceso, no importa de qué copago estemos hablando, serían sin duda de dudosa constitucionalidad y merecerían un reclamo al respecto. Por eso el tema de los copagos, que a veces puede parecer digamos de estricta justicia el establecer copagos, nosotros lo analizamos eso cuando la ley de reproducción asistida, que fue una norma que estableció copagos a nivel del texto legal, ¿no? Y que de alguna forma esa solución nos parecía lógica, digamos, en aras de una mejor administración de los recursos, pero es bueno tener en cuenta siempre que si alguien lo analiza fríamente y lo compara con el texto de la Constitución, tenemos un problema. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearse o pensar rediseños del sistema, porque puede ser un obstáculo. Lo otro que sí me parece interesante, o por lo menos creo oportuno aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes, es que el tema de los amparos, ahora viendo los números que te da el Arico, uno se da cuenta la dimensión económica que tienen, el problema que significan para la administración de la salud, y también demuestran que este es un problema que no se soluciona fácilmente, porque a la prueba está que se pueden abordar desde distintas miradas ideológicas y el problema sigue siendo el mismo. Pero me parece que el tema de los amparos tiene como una doble cara. Aunque parezca paradojal, de alguna manera habla bien del Uruguay que existan acciones de amparo, aunque no sean saludables para el sistema de salud y signifiquen un mal gasto, pero habla bien en el sentido de que estamos hablando de derechos sociales que son justiciables en el Uruguay, ¿no? Que es posible llevar a juicio al Estado, y eso significa poner al ciudadano como titular de derechos frente al propio Estado. Eso pasa en los estados constitucionales de derecho, en los estados democráticos, donde una persona cualquiera, y en eso un poco fue el desafío para el consultorio jurídico, aportar desde el acceso a la justicia. Está el acceso a la salud detrás, pero era intentar poner acceso a la justicia también para las personas de menos recursos. El primer año que nosotros nos involucramos con los amparos, los estudiantes hicieron un relevamiento de las acciones de amparo que en aquel año se habían llevado a cabo, y me acuerdo que creo que 52 juicios en todo el año. Hoy estamos superamos los 1.500 en el 2023, creo que los números del fondo dan eso, en total. Pero en aquel entonces los estudiantes de mi curso hicieron un relevamiento en los juzgados para ver de qué prestadores provenían aquellos que litigaban en aquel inicio, digamos, de los amparos, y no había ningún paciente del sistema público de salud. Esa fue una de las razones en su momento que con el decano de aquel momento, con Gonzalo Uriarte, nos llevó a involucrarnos en esta temática, en el sentido de que evidentemente había una porción de ciudadanía que no solamente no tenía acceso a algunas prestaciones, sino tampoco tenía acceso a la justicia. Y el consultorio, si bien tiene como propósito, acá está el doctor Amato que no me deja mentir, tiene como propósito la formación de los abogados, también cumple un rol, digamos, social de colaborar con la defensa pública en asegurar el acceso a la justicia. Entonces, como decía, los amparos tienen esa doble cara, esa cara de decir, bueno, hablan bien de un país donde pasan dos cosas. ¿Son posibles los amparos para reclamar el cumplimiento de derechos sociales? Estamos hablando hoy de la salud, pero podría trasladar esto mismo a la vivienda, a la educación o a otros derechos sociales. Hay que ir pensando en que en el ejercicio de una democracia participativa, los ciudadanos se paran frente al Estado y están dispuestos a demandarlo, a llevarlo a juicio,
desde el punto de partida de que si a algo le damos el título de derecho es porque es exigible. Si no es exigible, no le podemos llamar derecho. Pero decía, habla bien del Uruguay que se pueda llevar a juicio el Estado. Hay otra cosa que habla muy bien del Uruguay y del sistema de salud, y es que en Uruguay las condenas se cumplen. Hay otros países donde también hay amparos, pero las sentencias quedan en un cajón y ejecutarlas es un grave problema. En el Uruguay, además, el proceso de amparo, la ley de amparo, es una ley que no tiene etapa de ejecución prevista, a diferencia de otras estructuras procesales de los juicios que tienen un proceso de ejecución. O sea, yo gano un juicio y después tengo un proceso para ejecutar esa sentencia. Por ejemplo, si hago un juicio de cobro de pesos, yo gano el juicio de cobro de pesos, después puedo embargar al deudor y rematarle los bienes para cobrarme. El juicio de amparo no tiene proceso de ejecución. Es decir, lo único que yo puedo hacer si gano un amparo y no me lo cumplen es pedir al juez que ponga una multa diaria por el incumplimiento. Y en el Uruguay las sentencias se cumplen. Eso puede pasar desapercibido, pero no es un detalle menor. También les puedo contar que cuando nos involucramos en esto fuimos a estudiar los antecedentes de la ley de amparo, una ley del año 88, y incluso en la biblioteca de la Facultad de Derecho hay una publicación que recoge la presentación de la ley, que se hizo en el aula Pablo de María, en el Salón 26, conocido como Salón 26 de la Facultad de Derecho, donde todos los profesores de Derecho Constitucional presentaban el amparo como novedad para Uruguay. No era ninguna novedad en el mundo. En ese momento el amparo mexicano era el boom, digamos, en la tutela de los derechos fundamentales, y Uruguay hacía mucho tiempo que no tenía una ley que regulara el proceso de amparo. Históricamente, el profesor Casinelli Muñoz sostuvo siempre que el amparo estaba en la Constitución, aunque no estuviera nombrado con la palabra amparo, y que simplemente por el artículo 7, por el artículo 72, se podía sostener que existía la posibilidad de plantear un amparo. Pero lo cierto es que nadie planteaba un amparo porque no había ninguna norma jurídica que hablara del amparo en sí. Entonces nace la ley 16.011, que es la que le da a la mayoría de estos juicios el formato, y lo interesante y que traía a colación es que en la lectura de la presentación de la ley, los profesores de Derecho Constitucional de ese momento hablan loas del amparo, como Uruguay cumple con tener un proceso para la tutela de los derechos fundamentales, y un estudiante que estaba presente en la exposición, cuando se abre el espacio para las preguntas, le plantea a los profesores de ese momento, bueno, pero si el amparo tutela los derechos fundamentales, mañana yo puedo hacer un juicio por el derecho a la salud, o por el derecho al trabajo, o por el derecho a la vivienda. Y genera la risa de los profesores de los grados 5 de ese momento, en el entendido de que no era posible llevar derechos sociales a juicio. Bueno, me gustaría saber quién era, porque en la transcripción no aparece el nombre, quién era aquel estudiante del año 88 que casi de forma premonitoria adelantó que los derechos sociales se podían llevar a juicio. Ahora, la otra cara de los amparos son los números que mostró el Arico. Es la plata peor gastada en salud, ¿no? Es el gasto peor hecho. Es más, nosotros hemos tenido casos donde reclamamos el mismo medicamento, en una sentencia se condena al ministerio, en otra se condena al fondo, y cuesta la mitad cuando lo compra el fondo que cuando lo compra el ministerio. Por distintas razones que yo me encargué de averiguar por qué pasaba eso, pues tienen justificación legal, digamos, esas razones. No es que haya nadie que hace las cosas mal, sino que por distintos procedimientos, de estructuras, etcétera, eso termina ocurriendo. Lo cual demuestra que evidentemente ese es el peor gasto que hacemos, porque estamos pagando un dinero que evidentemente se podría gastar mejor. Para lo cual, todos los esfuerzos que se puedan hacer en optimizar esto, bienvenidos sean. Bueno, acá hay gente que sabe muchísimo más que yo cómo cambian los precios de los medicamentos una vez que son incluidos en el FTM, cuando se compran por el fondo. Pero bueno, también es bueno aclarar que esta problemática nunca se reduce a cero. Es decir, siempre va a existir un volumen de litigio, de pretensiones insatisfechas, de derechos que verdaderamente no han sido tutelados, porque la velocidad... Evidentemente la velocidad de incorporación de los medicamentos, por más voluntad y recursos con los que se cuente,
no es la misma que la que avanza la ciencia y la que ha avanzado en los últimos años mucho más. Pero creo que en la medida en que ese volumen se pueda achicar lo mejor posible, se está evidentemente utilizando mejor los recursos de manera de dejar que aumenten excesivamente la cantidad de amparos. Aunque, como decía recién, la existencia de los amparos para mí va a seguir. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que sean cada vez menos, pero esto, incluso me atrevo a decir que esto que pasa con la salud desde hace unos cuantos años va a empezar a pasar también con otros derechos. Incluso hay algunos antecedentes, pocos, pero algunos antecedentes de otros derechos sociales que también se han judicializado, y hay que convivir con esa realidad, lo que no implica no hacer el mejor esfuerzo para gastar mejor, ¿no? Y creo que por ahora dejo por ahí. Muchas gracias, Juan. Bueno, para la primera parte un panorama bastante completo, con la visión más de política pública de Alicia, de lo que nos falta como sistema de salud en la agencia de regulación, o agencia del medicamento directamente, y la propuesta más disruptiva, no sé si, o audaz de Alarico, del tema de la eliminación de los copagos cuando se convierten en barrera de acceso o barreras de cobertura en fármacos para las personas, la visión de Natalia sobre la mejora en las compras de ACE y la tutela de derechos de Juan. La segunda parte tenía un poco que ver con algunas cosas que ya fueron mencionadas, pero que también quería poner un poco de marco. Algo ya fue dicho, pero específicamente lo que tiene que ver con medicamentos de alto precio. Para poner el contexto, en el 2021 se gastaron 66 millones de dólares en medicamentos de alto precio a través de sentencias judiciales, y el Fondo Nacional de Recursos gastó en el mismo rubro 45 millones de dólares, o sea que ya para el año 2021 los números que se gastan a través de sentencias es mayor que los números que paga el fondo para 40 patologías y 80 medicamentos hasta ese momento. Y esto, básicamente, otro de los puntos del contexto es que para el 2021 duplica el gasto con respecto a 2019, o sea que el crecimiento en esos años fue exponencial. El crecimiento en el 22 no fue exponencial, pero sí sigue aumentando año tras año esa curva de gasto a través de las sentencias judiciales. Una de las cosas que decía Juan, tenemos que tomar medidas para gastar mejor, y una de las cosas particularmente es cuando el fondo o cuando la autoridad sanitaria negocia con la industria, consigue mejores precios que a través de las sentencias, y esa es una de las formas de gastar mejor. Por eso es una de las preguntas que vamos a hacer a continuación. Esta información después la podemos colgar o compartir, pero para darle la palabra directamente a los involucrados, un poco hablar de, ahora sí, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y del Fondo Nacional de Recursos. Si es posible que haya un mecanismo a través de una agencia de la incorporación de las tecnologías, de los fármacos y de las prestaciones, si esa agencia debería ser vinculante o no, o solamente emitir recomendaciones. Si una de las cosas que Alicia soslayó, creo que fue Alicia, si es posible unificar el Fondo Nacional de Recursos con el FONASA, porque el dinero viene de rentas generales, es el mismo, y tenemos como dos sistemas de financiamiento que conviven en paralelo, y si es deseable y posible esa unificación, y si hay que hacer cambios, en la macroestructura del sistema como para poder incorporar más rápidamente fármacos al FTM y prestaciones al PIAS
a través del FONASA, utilizar también la ley que está en vigencia pero que no se utiliza, de centros de referencia, para algunos cambios en formatos de financiamiento y demás. Bueno, como empezamos con Alicia hoy, quizá arrancamos con Alarico. Bien. Yo sobre el tema anterior quiero hacer un par de comentarios. Yo tengo quizás un matiz con Natalia. Yo estoy de acuerdo en la compra centralizada, pero me parece que lo más importante es aprender a comprar. Yo creo que no es un mecanismo similuca o agencia de compras como existe ahora. Creo que hay un tema de que no se pueden tratar, que lo insinuó Natalia, no se pueden tratar igual a productos que son absolutamente diferentes. O sea, no se puede hacer licitaciones para productos que son exclusivos, que son patentados. No se puede. No se puede hacer ajustes semestrales, como tenía la UCA y como tiene la agencia de compra, con paramétricas, cuando se hacen licitaciones cada 5 o 6 años. Está prevista cada 2, pero se hace cada 5 o 6 años. Es un disparate. Los medicamentos, los que ya tienen genérico, los que no están patentados, se transforman en commodities, pasan a la baja, no pueden nunca aumentar. Es una locura que aumente cada 6 meses, con una paramétrica dólar IPC. Porque lo que aumenta el gasto de medicamentos es la innovación y no los medicamentos que se compran. Yo trabajé en 2020-2021 para UNOV, para el gobierno de México. México le encargó a UNOV, para evitar las coimas en la compra de medicamentos, le encargó la compra de todos los medicamentos para el sector público. Yo estuve contratado ahí, trabajé durante 2 años en la parte de negociación de los patentados. Todo bien. Pero algunas de las situaciones que hicieron para los no patentados, uno no quedó conforme con los resultados de la licitación. Entonces abrió una etapa de negociación y ahí participé también en el equipo que negoció la adjudicación de las licitaciones. Y resultado que había medicamentos que el tema por el cual no nos bajaban el precio de la licitación era porque lo que había aumentado los insumos para los envases, para hacer los blisters, para hacer las ampollas. O sea, el principio activo y el medicamento no tenían valor. Lo que valía, lo más costoso de lo que estábamos comprando era el envase. Entonces, sobre esa base, no podemos pensar en licitaciones sí hay que hacer licitaciones para esto, pero no podemos pensar en ajustes paramétricos de algo que va a la baja. De alguna manera, no existe otra forma de comprar los medicamentos patentados o exclusivos que no sea por la negociación. Y lo que se precisa es legislar cómo negociar. O sea, tiene que ser una negociación transparente, obviamente. Yo creo que en el fondo negociamos con la mayor transparencia posible para nosotros, pero en realidad no está legislado. O sea, tiene que haber un mecanismo, un protocolo de negociación que tiene que estar, donde tienen que estar los acuerdos de riesgo compartido tan de moda como para que eso se pueda hacer. Pero es la forma de poder bajar el precio de los medicamentos. Yo creo que además hay otras cosas que tienen que acompañar a la inteligencia en las compras. La inteligencia de logística. Acá en el país hay empresas de logística que exportan, que manejan la logística para exportaciones millonarias, otros 770 millones de dólares de industria del medicamento son exportados entre los productos que se exportan acá y los productos que se les gestionan logísticamente que salen de Europa y se distribuyen desde nuestras zonas francas al resto de América Latina. Entonces, hay que atender la logística, como bien contaba Federico en las preguntas acá. Creo que también hay que obligar a los comités terapéuticos
de todas las instituciones. Creo que no podemos seguir en esta situación donde la mayoría de las instituciones no tienen un comité terapéutico. A la agencia regulatoria de medicamentos hay que agregarle el comité terapéutico ministerial, y en las instituciones creo que la investigación, no solo para los medicamentos, pero que la investigación tiene que ser pensada, o por lo menos discutida, si no debe ser una meta prestacional para los prestadores integrales. Creo que hay que hacer una gran inversión en la formación de personal técnico para poder visitar a nuestros médicos, porque es la industria farmacéutica la responsable de la formación de los médicos, de la actualización de los médicos, de la actualización de los médicos en los congresos, pagando los viajes, patrocinando los propios congresos. ¿Por qué la industria farmacéutica que tiene visitadores médicos que nos van a visitar a todos nosotros? ¿Por qué no puede ser el Ministerio de Salud Pública, o la agencia reguladora, o el comité de terapéutica, quien tenga los visitadores médicos, que vayan a demostrar, a mostrarle a todos los médicos, a enseñarle sobre uso, sobre gestión del medicamento? Parece una locura. Ya Jorgeta dice, no, es imposible, no va a funcionar. Digo, discutámoslo un poco más. Discutámoslo. Digo, yo no digo que sea una papa. Digo que se puede invertir. Hay 770 millones de dólares al año que se están gastando en medicamentos, y mucho se está dilapidando a través de los amparos, que dicho sea de paso, me encanta porque que el estudio, que la clínica haya volcado para la vivienda. Me parece que es mucho más, menos costoso para el Estado y mucho mejor beneficio otorgar una vivienda que un medicamento de dudoso resultado. Entonces, otro planteo para que también va a ayudar al tema de los tickets es lo de la puerta giratoria. En el Fondo Nacional de Recursos, en sus 50 años de historia, siempre se ha planteado que el fondo no ha tenido una puerta giratoria, que las técnicas que eran de alta complejidad dejaban de serla y nunca salieron. Y tenemos que plantearnos para los medicamentos también. Hay medicamentos que están desde el 2005 en el fondo. Medicamentos que tienen genéricos o biosimilares en el caso de los biológicos, que serían mucho menos costosos. Ahora el fondo, el Ministerio sacó del fondo las insulinas de larga duración. Hay una aspiración que teníamos con Alicia durante todo el periodo que estuvo Alicia en el fondo. Bueno, esa puerta giratoria tiene que ayudarnos a poder diferenciar los medicamentos para entregar en los prestadores integrales de los medicamentos que para mí tienen que seguir existiendo un fondo. No es un tema de vida o muerte, pero para mí tiene que seguir existiendo un fondo exclusivo para el alto costo, el alto precio, o mejor, al alto valor terapéutico. Como decía Alicia, no se ha definido, casi ningún país del mundo ha definido que es un alto precio. Allá Aida se debe acordar que el Ministerio hace muchos años intentó definir qué era una barrera para el alto precio. O sea, esto es hasta tanto PBI per cápita es un alto precio. No funciona, no funciona. Hay que ir por el tema de diferenciar los de alto valor terapéutico, alto costo y alto precio, porque también es alto precio, como siempre dice Jorge, pero también tienen alto costo algunos, porque llevan mucho de investigación, tienen alto costo. Lo de la agencia, muy bien lo dijo Alicia, yo me había anotado para hablar de la diferencia entre la agencia regulatoria y todo esto. Me parece que la agencia de evaluación de tecnología no puede determinar qué es el FTM. Lo que hace la agencia de evaluación de tecnología es aportar información científica
evidencia, estudios de costo-efectividad, estudios económicos, evaluaciones económicas, pero para que el tomador de decisión sea el que decida que entre y que no, donde entran mucho más cosas que las puede hacer la agencia, pero que es mejor que las haga el gobierno, que es utilizar experiencias multicriterios para la definición, donde la evaluación de la tecnología es una parte, pero los amparos también son. O sea, si hay algo que está demandado, bueno, algo está mal, aunque la Agencia de Evaluación de Tecnología diga que ese medicamento no. También hay que contemplar la necesidad, no, la demanda social. Todas esas cosas tienen que estar en una planilla multicriterio para definir las incorporaciones y que no. Y no quiero ocurrir más, y en todo caso, ahora me puede... Continúas tú, Natalia. A lo que estabas diciendo vos, Alarico, de gastar mejor, que me parece que el sistema que el advenimiento de tantos recursos de amparo, desde el punto de vista de las farmacias, hablo yo, porque es lo que, de repente, lo que tengo más claro, porque lo vivimos ahí cotidianamente, es la gestión de eso, sobre todo por parte del Ministerio, está media complicada, porque no hay un sistema. Entonces a la farmacia, por ejemplo, le llegan los paquetes de medicamentos que son para un usuario, vos no sabés lo que va a llegar, cuánto va a llegar, cuánto tiempo se le aprobó el medicamento al usuario. Incluso hay pacientes que fallecen y sigue llegando la medicación después de fallecidos los pacientes, o pacientes que suspenden tratamiento por alguna eventualidad y la medicación sigue. Hay un mecanismo del año, creo que es del 2016, es en un decreto para en los excedentes, denunciarlos, avisarle al Ministerio de Salud Pública que bueno, que quedaron excedentes de un paciente que falleció, que no lo va a usar, pero eso no funciona. Entonces los medicamentos se estacionan, digo en el sentido de nombrar de repente ejemplos más prácticos de las cosas que pasan más allá de los macronúmeros y esas cosas que manejan ustedes, pero se estacionan los medicamentos ahí, incluso se terminan venciendo, porque el Ministerio hoy no tiene un seguimiento adecuado de los medicamentos que envía a los lugares, si realmente le llegaron, si el paciente los utilizó y si después hay que mandarlos de vuelta o reasignarlos a alguna otra institución, nada. Entonces, eso me parece que está bueno mencionarlo, porque no puede ser una tabla Excel que maneje las instituciones y el Ministerio tenga 2 personas que tenés que llamar por teléfono para ver si el medicamento se lo mandan o no se lo mandan, y vos tenés en la heladera miles de dólares estacionados ahí. Me parece que es importante que eso venga acompañado mínimamente de un sistema informático, de algo. No sé si como el del fondo, porque también nos da problemas, pero bueno. Gracias, Natalia. Juan. No, yo decía hoy, y los compañeros creo que coincidían, en el tema de que el dinero gastado en sentencias de amparo es un dinero, no digo mal gastado, pero que podría gastarse mejor. Pero yo creo que no debemos quedarnos solamente con la mirada de lo económico. Los medicamentos que llegan por sentencia de amparo no son una buena solución, porque el paciente tuvo una indicación, recibió la noticia de que el sistema de salud no le iba a brindar lo que necesita. Esto, capaz que en la lógica de todos los que están acá, es fácilmente entendible, porque todos comprenden cómo funciona el Sistema Nacional Integral de Salud, cómo funciona el Fondo Nacional de Recursos, etc. Pero créanme que nosotros nos encontramos con el discurso de gente que dice: hace 40 años que pago la mutualista y no me dan el medicamento que me indicó. O sea, el nivel de comprensión de todas estas cosas que nosotros damos como obvias no es tan común en muchas personas. Entonces, vuelvo a eso. Se le hace la indicación al paciente, el paciente se entera que no va a recibir el medicamento. No solamente se entera que no lo va a recibir, sino que hoy en día la mayoría de los médicos ya le avisan que tiene que hacer un recurso de amparo, o sea que necesita un abogado. Es decir, que a ese problema de salud se suma un problema nuevo. Ahora necesito hacer un juicio y necesito pagarle a un abogado, y necesito ir a un juicio, a una instancia judicial, a una audiencia, donde me voy a sentar ahí
y donde voy a escuchar a los colegas del Ministerio y del Fondo diciendo que no vale la pena gastar ese dinero en mi salud. Y después de eso voy a tener que enfrentarme, supongamos que como la gran mayoría obtiene una sentencia favorable, al periplo de obtener que eso verdaderamente llegue al prestador de salud. Que en ese sentido es cierto que cuando las condenas son en el Fondo Nacional de Recursos, los cumplimientos de las sentencias son muy rápidos, pero cuando las condenas son al Ministerio de Salud Pública o al BPS, que también es otro partícipe de todo este lío después de Crenadecer, no es tan sencillo lograr que eso se concrete. Entonces, cuando empezamos a medir los tiempos, nos damos cuenta que desde aquel día que el médico me dijo que yo necesitaba tal cosa, 2 meses después es el promedio, ese medicamento llega a la farmacia. O sea, no es solo estamos gastando mal porque nos sale más caro, estamos gastando mal porque todo ese tiempo, toda esa angustia, todo eso que pasó, el paciente no debería ocurrir. No debería ocurrir sobre un gasto que vamos a hacer. Por eso, cuanto más se achique la brecha de cantidad de medicamentos a los que se accede, o prestaciones de salud a los que se accede por amparos, no solamente estamos gastando mejor, estamos brindando un servicio mejor al paciente. El paciente está llegando antes a lo que necesita. Ese me parece que es un punto que es importante, y no quiero entrar en el tema de que gané el juicio en primera instancia, pero apelaron, pero tuve que plantear una inconstitucionalidad ante la Corte. Un montón de peripecias que también afectan a los pacientes. Y no dudo que haya pacientes que no estén dispuestos a seguir todo ese peregrinaje porque no tienen el ánimo, o porque no tienen la fuerza, o porque o a veces no tienen los recursos. Entonces, me parece que ese punto de la calidad no es solamente de la calidad en el gasto en plata, que obviamente que es importante, sino también la calidad del gasto en oportunidad en la que llegamos a esos pacientes. Gracias, Juan. Bueno, Alicia, y cerramos la segunda ronda y después dejamos abierta la pregunta del público del streaming. Sí, rapidito, porque en realidad estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dijeron acá, que dijeron los colegas que están acá. Solo un comentario: cuando Valarico presentó esos números, yo pensaba, si en Uruguay, o el día que en Uruguay existe una agencia regulatoria de medicamentos como hay en otros países, toda esa información la tiene que tener la agencia. Es decir, no puede ser que en nuestro país, como pasa en otros países, tengamos que recurrir o a CIMBE o a la investigación de la industria para saber qué medicamentos, cuántos se venden en las IAM, cuántos se venden en ACE. No sabemos, por ejemplo, cuántos antibióticos se venden, a quién. No sabemos cuántos psicofármacos se venden, cuáles son, a quién, dónde, si se venden. Entonces, establecer una política de medicamentos en el país es imposible sin información. Y realmente de los medicamentos no tenemos trazabilidad de los medicamentos, como decía Larico. Entonces, es decir, el Ministerio de Salud Pública debería tener toda esta información, no solo económica, sino también de farmacovigilancia desde el punto de vista de la morbilidad, de un organismo fuerte, potente en cuanto a sistemas de información, a cruzar información, a tener realmente tecnología avanzada para hacer la trazabilidad del medicamento desde que entra al país hasta que llega al paciente. Eso es absolutamente posible. Lo tienen países que tienen millones de habitantes. Somos 3.400.000 y no hemos podido hacer eso. La otra cosa, con respecto a los copagos, es que en realidad no son exactamente copagos, ¿no? Porque copago es cuando de lo que sale algo, en este caso un medicamento, el paciente paga una parte. Por ejemplo, lo de la fertilización asistida, como decía Juan, es un copago de verdad, porque el paciente paga una parte según sus ingresos, que creo que es una buena forma de hacer copago, más allá que pueda ser no constitucional, porque es un copago que toma en cuenta los ingresos de la persona. Las personas que ganan más pagan más, las personas que ganan menos pagan menos. Lo de las IAM son tickets, ¿no? Son ese ticket o tasas moderadoras, porque aparte son valores que están regulados por el Ministerio de Salud Pública. Los medicamentos que no están en el FTM no están regulados, se cobra cualquier dinero, como decía Larico,
Y yo creo que como vimos, y Alarico lo mostró, los ingresos por tasas moderadoras o ticket representan un costo importante. Entonces, yo creo que si nosotros vamos si hay muchas cosas que precisan plata, y la plata para el sistema de salud obviamente es finita, ¿no? Como todo. Entonces, yo creo que habría que elegir las batallas que dar, y por lo menos en mi opinión, no sería una batalla en cuanto a invertir, ¿no? En cuanto a usar el dinero del Estado, eliminar todos los tickets. Yo creo que hay otras cosas que son más importantes o que son prioritarias para invertir, para fortalecer desde el punto de vista económico, que eliminar los tickets. Sí, regularlos, y hay mucha experiencia, ¿no? En los gobiernos anteriores hubo la experiencia de que los medicamentos crónicos tenían que, la presentación tenía que ser para 30 días, en otros casos se eliminó el ticket para medicamentos para la hipertensión. O sea, toda esa regulación desde el punto de vista de priorizar aquellos medicamentos más prevalentes o de enfermedades más prevalentes, eso sí, obviamente hay que hacer, pero eliminar totalmente, yo creo que no es una batalla que por lo menos daría en el corto o mediano plazo. Y lo otro, lo de la agencia, de la Agencia de Evaluación de Tecnología, es una cosa insólita, porque este gobierno creó una agencia, y después que la creó, la enterró, porque está realmente enterrada. Es decir, hay gente de mucho valor desde el punto de vista de lo que es técnico ahí, pero están haciendo ahí algunos informecitos, yo qué sé. Pero no solo eso, lo insólito es que después que fue creada esa agencia, en las rendiciones de cuentas del 2021 y 2022, pero creo 2021, el Poder Ejecutivo manda unos artículos que modifican uno de los artículos de la rendición de cuentas anterior, y que modifican un artículo de la ley de creación del fondo, y le agrega que para incorporar medicamentos al FTM tiene que existir la evaluación de algún organismo, lo nombra la agencia, o será de acuerdo a lo que establezca el Ministerio de Salud. O sea, agrega una frase dentro de esos artículos que le da una absoluta discrecionalidad al ministro de Salud, a la ministra, quien sea, para incorporar un medicamento a el FTM. Entonces, después se ve que se dieron cuenta que se habían olvidado la agencia, no sé, y entonces en el decreto reglamentario hay un artículo 11 que dice que el Ministerio llamará o habilitará a las agencias de evaluación o agencias de evaluación de tecnología, y después hay un artículo 11b que dice, también la agencia de la ETSU podrá ser una de las habilitadas por el Ministerio, como diciendo, no nos olvidamos, pero por ahí está. O sea que yo creo realmente que no debe ser vinculante, en eso estoy de acuerdo, pero lo que sí tiene que ser vinculante es que cada vez que se plantee incorporar medicamentos, fármacos, indicaciones de fármacos al FTM, tiene que pasar por la Agencia de Evaluación de Tecnología. Después la decisión siempre es política, ¿no? Siempre es política. Ningún país del mundo, el último creo que quedaba era el Reino Unido, que lo que decía el NICE era como estaba grabado en piedra, pero después que empezaron a haber medicamentos carísimos, el NHS dijo, no, perdón, sí, será muy costo efectivo, pues todo eso no lo podemos pagar. Entonces terminaron tomando decisiones más allá de lo que fuera costo efectivo, y además hay otros criterios para enfermedades raras, para medicamentos huérfanos, que ahí, por ejemplo, los estudios de costo efectividad no sirven, entonces tiene que ser eso más flexible. Y por último, lo que quería decir es que yo tampoco estoy de acuerdo con Alarico en que haya que unificar ambos fondos. Lo que sí creo y repito es que tiene que haber un criterio, una pauta, tiene que estar legislado, o por lo menos con un decreto, cuándo un tratamiento va a ser financiado por el Fondo Nacional de Recursos y cuándo un tratamiento va a ser financiado por los prestadores. Porque en realidad, desde el punto de vista de la eficiencia, de hecho por eso no iban las insulinas Glargine y la otra a los prestadores, porque es más caro para el sistema. ¿Por qué es más caro? Porque el Fondo Nacional de Recursos tiene los ateneos médicos y tiene todo un sistema para decir, a este paciente le corresponde porque el beneficio va a ser mayor, a este no. En cambio, los prestadores se receta, se prescribe y ahí va. Entonces, podría ser incluso más caro pasarlo a los prestadores, pero a su vez es absurdo
que el Fondo Nacional de Recursos, que tiene un equipo de ateneos, de médicos especialistas para estudiar cada caso, tenga que estudiar cientos de casos, porque son medicamentos que... Claro, entonces no tiene sentido. O sea, hay que reservar ese fondo marcado, que es el Fondo Nacional de Recursos, el fondo marcado, para aquellos tratamientos que realmente son de alto valor terapéutico y de alto precio o de alto costo anual, ¿no? Un costo anual por tratamiento por paciente, aquellos de alto costo, habrá que definir cuál es el umbral, pero sí tendrían que, eso están financiados. Y la Agencia de Evaluación de Tecnología debería analizar la incorporación, ya sea a través de los prestadores o ya sea al fondo, pero en realidad es lo mismo, es decir, es el mismo estudio. Y solo una última cosa, ahora me acordé y ya terminó. Y hay una cosa que no estoy de acuerdo con Alarico, y es que la demanda por los amparos no puede ser un criterio dentro de esa planilla multicriterio. Yo me acuerdo cuando se hizo la experiencia piloto en el año 2019, se le presentó a las asociaciones de pacientes la planilla con todas las dimensiones, ¿no? Dimensión beneficio, dimensión impacto presupuestal, y la última era dimensión demanda de la academia, demanda de los pacientes a través del juicio de amparo. Y los propios pacientes fueron los que dijeron, no puede ser eso un criterio. No puede ser eso un criterio porque entonces podría pasar, yo sé que la mayoría probablemente no, que el laboratorio diga, vamos a hacer, porque como decía Lerico, es tal cual, es la industria la que le dice al médico, mirá esto que notable lo que acaba de salir, mirá todos los ensayos clínicos que tiene, el metaanálisis, yo qué sé. Entonces, él le dice, mejor receta esto, no está en el FTM, ahí va amparo. Entonces, porque los amparos, yo estoy de acuerdo con Juan, tendrían que disminuir al máximo, porque no les sirve ni a los pacientes, no les sirve a la propia industria, no les sirve ni que hablar del sistema de salud. Entonces, hay que incorporar, pero mediante un criterio y una pauta de priorización transparente. No puede ser que solamente porque sean los más demandados se incorporen. Eso, que es lo que pasa ahora, ¿no? El Ministerio de Salud está haciendo eso. Esto demanda más, vamos a incorporarlo. No sé, capaz que aumenta la sobrevida libre de progresión en un 5%, pero bueno, es lo que indican los médicos. Así que... Gracias, Alicia. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Dale. Sí. No, que las agencias esas que vos estabas hablando, Alicia, las de regulación y vigilancia sanitaria, como los ejemplos que vos diste, hay muchas de ellas también que se encargan de los observatorios de precios de los medicamentos. Y que me parece que también es otra cosa interesante para pensar en el futuro, claro, exactamente, ¿no? La regulación y la publicación de las listas de precios, además de los laboratorios y demás, que todo eso sea público, y que en este país no tenemos ni cerca. Algo de eso, ¿no? Pensando en una política de medicamentos y de precio de los medicamentos, ¿no? Fijación de topes y demás, de ese tipo de cosas que habrá que conversarlas también. Me peleo siempre en privado con Alicia, me quiero pelear en público también. No dije nunca que solo el tema fuera la demanda. Dije, por eso estoy grabado, y está grabada Alicia que dijo, no puede ser el único criterio que defina. No dije nunca eso. Dije, dentro de una planilla multicriterio tienen que ser tomados en cuenta. A su vez, las planillas multicriterio lo que tienen son porcentajes de peso de cada uno de los criterios. Obviamente, la demanda por amparo no puede acercarse a una evaluación económica. Bueno, antes de preguntas, hay una cuestión que me parece sumamente importante, solamente a resaltar porque fueron dichas de diferentes formas, pero que tiene que ver con la ineficiencia de este gasto que vimos a través de amparos, que es mayor que el gasto de medicamentos de alto precio a través del fondo. Todo lo que tiene que ver con la compra, el costo unitario, la no logística implementada a través del Ministerio, que sí tiene a través del fondo y directamente de los prestadores, el no análisis que se tiene
los casos. El fondo analiza, mal o bien, seguramente están escuchando, la persona que analiza en el fondo estaba conectada a esto, que es un colega, analiza todos los casos por patologías y demás. Los medicamentos que van a través de amparos no tienen ese análisis y son más cantidad. Y las angustias, la posibilidad de acceso y demás, o sea, toda la ineficiencia que genera los medicamentos de alto precio accedió a través de amparos contra el sistema, digamos, diseñado para ello. Nada, esto era un espacio para ver si alguien, pero una reafirmación de que hay que hincarle el diente a eso hace años y bueno, pero precisamos realmente hacer algo para cambiar un poco esa dinámica, que es un tanto perversa. Y después, la cantidad de fármacos, luego que los pacientes o deciden no dárselo más por cualquier situación, como sucede con cualquier otro fármaco, o cuando los pacientes fallecen, ¿no? Se me vienen a la cabeza varios casos, sí. Y así me imagino en pacientes oncológicos más, o sea, etcétera. No sé si de acá del público o del streaming hay alguna pregunta. En el streaming no. Y en el público nadie va a romper el hielo. Sí, van a romper el hielo. Bueno. Sí, yo rompí la compu. Hola, Carlos Volonterio. En realidad estoy como químico farmacéutico. Mi actividad actual es en la Facultad de Química. Y tuve NACE también bastante tiempo, con contrato, en fin. No, dos o tres cosas que son... Qué bueno es escuchar hablar cada vez más de la Agencia de Regulación de Medicamentos, que hace décadas que venimos hablando, incentivando desde la Asociación de Química y Farmacia y todo lo demás. Pero aparte de eso, se hizo un muy buen trabajo hace unos 5 años atrás de todo lo que podría ser una posible agencia reguladora aquí en Uruguay, y se usó el modelo, se vio el modelo chileno, que no es tan independiente del Ministerio de Salud, pero sí es un instituto interesante con toda su ejecución, y se vieron otras agencias. No hay maravillas tampoco en las agencias, tienen sus cuitas. Y siempre estaba acá el tema de qué tan independiente puede ser del gobierno de turno, y bueno, y ahí me lleva a otra reflexión, que yo me estaba pensando, en un momento era parte del Ministerio de Salud Pública. A 2008 desaparece como ¿verdad? Y se forma una administración separada. Eso mismo debería pasar con muchas cosas del Ministerio de Salud Pública, sin duda. Una de las cuales serían estas agencias que son de esa manera. O sea, y eso podría funcionar mejor en función de la independencia de ciertos gobiernos de turno que fueran independientes. El sistema británico puede ser, para tirar cosas puede ser muy interesante. Esas agencias son agencias. Y lo otro que estaba pensando, una afirmación de Alarico recién, es que a todas las empresas que de alguna manera comercializan medicamentos de alto precio les sirve estar en el fondo o en el FTN para que el fondo lo compre. No todas, porque me consta que hay muchas que les sirve que se haga la demanda, que se vaya a juicio, porque su precio de venta y su ganancia es bastante más superior que si acuerdan un precio con el Fondo Nacional de Recursos, que a veces hace intento de poder llegar a un precio de acuerdo y no se logra porque no tengo interés, etcétera, etcétera. Evidentemente se necesita mucha logística. Y lo último, un detalle que decía Natalia, como colega sufriente de las farmacias, en general del sistema de farmacias hospitalarias, de las farmacias y de logística farmacéutica, es evidente que cuanto más recursos profesionales se inviertan en eso, mucho menos dinero se va a gastar en ineficiencias, en logísticas que no se aplican bien, en todo lo que se quiera hacer así, a lo no profesional, de lo cual es mucha responsabilidad está en lo voy a decir acá en este ámbito, en un médico-centralismo de la administración de la salud que no debería ser así. ¿No? Bueno, con esa pequeña... voy a decir una cosa que el doctor Mantacame siempre me dice lo mismo, que
siempre se habla de genéricos y en Uruguay no hay genéricos. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, interesante los no patentados que hablaba de México, pero acá no hay genéricos. Bueno, no quedaron muchas preguntas, tal vez hablé demasiado, pero bueno, hay cosas que quería comunicárselas. Muchas gracias. Y tenía que romper el hielo. No sé, que tienen que contestar alguna pregunta o hacemos todas las preguntas y después contestan. ¿Entramos en un diálogo Sí, de sí. preguntas y respuestas? Preguntas, respuestas o reflexiones. Evidentemente el tema que se está tocando hoy da para un seminario de muchísimas horas, ¿no? Hay muchísimos temas en los cuales tangencialmente se tocaron hoy y que evidentemente hay que elaborarlos para una futura política de salud de este país, ¿verdad? Eso está claro. Se habló, bueno, Carlos dijo, se habla de medicamentos genéricos, nunca logramos tener una ley de genéricos en el Uruguay. Somos el único país de Latinoamérica junto con Argentina que no tenemos medicamentos genéricos. Gracias a una pelea entre los laboratorios nacionales y los laboratorios internacionales, nunca logramos ponernos de acuerdo contra qué fármaco vamos a hacer la equivalencia. Entonces hoy nosotros podemos estar tomando 80% de la dosis, 90% de la dosis, 110% de la dosis, dependiendo de la marca que tomemos, y eso el Ministerio de Salud Pública no lo regula ni lo va a regular por ahora. No sé qué están pensando. Se habla de la agencia, del proyecto de la agencia, lo escribimos, lo vi escribir, está en... Tengo colegas que lo escribieron al lado mío y está ahí y quedó y ojalá salga. Tengo una discrepancia que no la vamos a discutir ahora, pero si la agencia es independiente del Estado, sus resoluciones tienen que ser vinculantes, si no, no tiene sentido tener una agencia. Pero eso lo lo discutiremos más adelante. Bueno, yo pensé que hablaba. Lo que sí me preocupa de este conversatorio es lo siguiente. Estamos haciendo un conversatorio midiendo una realidad, que es la actual o la que ya pasó. Pero es muy diferente la realidad que se nos viene. Desde el momento en que va a ser muy diferente la realidad que se nos viene, creo que eso es un tema que deberíamos tener a la hora de evaluar las futuras políticas de medicamentos en el país. Todos sabemos que cada vez más son menos los laboratorios nacionales y más las políticas monopólicas en medicamentos. Entonces mi pregunta va a ser, ¿cómo vamos a enfrentar el gasto en salud o cómo un Estado moderno va a enfrentar el gasto en salud cuando va a tener que negociar contra políticas monopólicas, que no estamos acostumbrados? Entonces esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a evitar los monopolios? ¿Lo vamos a evitar o no lo vamos a evitar? Bueno, lo cierto es que todos los que estamos acá sabemos que hacia eso está tendiendo el país, con políticas que algunos estarán de acuerdo, otros estaremos en desacuerdo, pero estamos tendiendo hacia eso. Yo no sé, capaz que la compañera sabe, pero yo no cuento más que 4 o 5 laboratorios nacionales que quedan, ¿no? ¿Cuántos más quedan? El resto ya dejaron de ser nacionales y los capitales alemanes y los capitales peruanos y los capitales de todo el mundo nos van a gobernar nuestra política de medicamentos. Entonces tenemos que ver cómo vamos a transitar eso. Y yo creo que esa es nuestra visión que tenemos que marcar hacia el futuro. Lo que está. Tenemos un mercado de 700, 800 millones de dólares de medicamentos en el Uruguay. Un mercado que pasó de 600 a 800 millones en 2 o 3 años. Está claro. Los últimos números que seguí yo, ahora ya no los sigo más, pero estaban en 640 millones de dólares.
ahora están en 700 y pico. Bueno, está. Por ahí andamos. Entonces a mí me gustaría conocer la opinión de la mesa acerca de cómo ven ustedes en un futuro una política de negociación de medicamentos estados contra proveedores en un sistema económico que está cambiando la cadena productiva del medicamento y que está tendiendo a una cadena productiva mucho más monopólica. No sé si me entendieron y me expresé bien, ¿sí? Esa es tal cual la primera de las preguntas. Después tendríamos otra de las preguntas claves, que es el hecho de que, bueno, que muchas veces el hecho de que ciertos tratamientos con medicamentos, ¿sí?, figuren con medicamentos que son más costosos aparentemente que otros, lleva a un país a gastar más en el paciente que si comprara el medicamento más costoso. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está en el FTN es el medicamento de tratamiento de primera generación para una determinada dolencia, ¿sí? Pero ese medicamento de primera generación para una determinada dolencia lleva a la necesidad de un seguimiento de ese paciente mucho mayor que los medicamentos, ¿sí?, de generaciones posteriores. Podemos poner ejemplos, yo les puedo poner ejemplos. O sea, utilizar cumarinas como anticoagulantes en este país es de locos y nos sale más caro, ¿tá?, los pacientes que tenemos anticoagulados con cumarinas, todo el seguimiento que le tenemos que hacer, estudiándole la velocidad de eritrosegmentación y todo lo demás cada 15 o 20 días, que darle un medicamento de una generación siguiente que le das una pastilla todos los días y se acabó el partido, pero ese sale más caro. Y entonces la mutualista te da un copago y el ticket es mucho mayor y entonces la gente no puede acceder a eso. Pero el sistema lo pagamos todos. El seguimiento del paciente y la utilización de ese medicamento en el paciente con un fármaco, ¿sí?, de generaciones muy anteriores, genera un gasto que se reparte en todo el sistema y que es malo, a mi juicio. Tendríamos que pensar eso. Lo otro sí que también me gustaría a mí conocer del panel es cómo nosotros separamos, ¿tá?, un gasto en medicamentos, que es una parte esencial de las políticas que tiene que tener cualquier gobierno en su presupuesto, cómo de alguna manera nosotros lo podemos llegar a separar de otras políticas. Decía el doctor Alarico, no puede ser que las copias, los medicamentos copias, ¿tá?, que las copias año a año tengan precios diferentes, o que una copia tenga un precio superior al año siguiente que el precio anterior. Sí, por supuesto que sí, porque la política de medicamentos está ligada a un montón de cosas más, que es necesario que nosotros las relevemos. ¿Por qué está ligado a un montón de cosas más? Y bueno, porque mira, alcanza con que para la producción del principio activo se dictamine por los ODS que tal disolvente no lo puedes usar en su producción para que el fármaco suba de costo. Y los ODS lo firmó el país. Tenemos que tener un relacionamiento con eso. Está clarísimo que, evidentemente, si vos tenés $1 a 32 pesos y tenés que importar materias primas en dólares y tenés que pagar los sueldos en pesos, el retraso cambiario también te va a aumentar el medicamento, aunque el medicamento sea un medicamento, una copia vieja de un determinado medicamento. O sea, lo tenés que relacionar con todo el sistema económico, no lo podés ver
como un elemento aislado y decir, no, estos medicamentos como son viejos no pueden subir, porque hay otros factores que influyen. No podemos ver el medicamento como un bien para la salud, pero también lo tenemos que ver, desgraciadamente, en el marco de una determinada política económica. No hay un dólar diferencial para comprar materias primas para medicamentos en el país. ¿O hay? No hay, ¿verdad? Entonces si vos tenés un retraso cambiario hoy, eso va evidentemente a entorpecer determinadas producciones. Claro, vos me podés decir, el 99% de los medicamentos o los pocos principios activos que todavía se están importando para generar la forma farmacéutica en el Uruguay, se compran en el exterior y de determinada manera. Todo bárbaro. Pero me parece que aislar el tema del medicamento es difícil. Aislarlo del contexto económico es muy difícil y no lo voy a cansar más. Y lo último que les quiero decir es que hablamos mucho a través del doctor sobre los recursos y de amparo y todo lo demás, pero tenemos que generar un sistema de farmacoeconomía para el próximo gobierno que evidentemente nos defina de una forma objetiva cuáles son aquellos medicamentos de alto precio que debemos incorporar al FTN o no. Y toda la farmacoeconomía es un complejo muy grande de estudio, absolutamente interdisciplinario y que nos tiene que definir ese tipo de cosas. Los reyes de la farmacoeconomía, y perdonen y termino en esto, son los países nórdicos. Los países nórdicos son muy buenos en farmacoeconomía, pero simplemente por una sencilla razón. Vos, el 90% de los recursos que estás presentando hoy no los tendrías que presentar. Porque hay políticas de farmacoeconomía que dicen, este medicamento, a través de esta relación precio-efectividad, no entra al país, punto. Y se acabó y no entró. Entonces sos vos, como política de Estado, el que definiste que ese medicamento no entra al país. Pero lo definió con criterios científicos, con bases científicas. Y eso es lo que me parece a mí que tendríamos que impulsar en un futuro proceso, en un futuro gobierno. Nada más, disculpen, si me pongo a hablar de esto me entusiasmo y no quiero hablar más. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay alguna pregunta, hacemos... ¿Sí? Solo un comentario, bueno, muy buena la exposición. Con respecto a los medicamentos más ambulatorios, yo creo que ahí doy mi visión personal, no representando una empresa, primero, para aclarar. Me interesa mucho como uruguayo que el sistema mejore. Y yo creo que ahí donde se ha invertido, pero debería invertirse más, son los sistemas de información, porque el gasto es P por Q, precio por la cantidad, y que realmente le llegue al usuario que corresponde. El Fondo Nacional de Recursos creo que ahí se ha diferenciado, pero creo que en los otros sistemas eso es muy importante. Y con respecto a los medicamentos de alto costo o alto precio, creo que ahí en la discusión me parece, entiendo yo debería ser otro nivel, sino el sistema de salud, qué incentivos tiene para la incorporación de la innovación, porque como decía algún exponente acá, que hay que ver el futuro también. Y cada vez, y no solo en medicamentos, también en tecnología, se escuchó en un cierto momento el tema de la radioterapia, es decir, cómo el sistema va incorporando la innovación. No toda la innovación necesariamente es necesario que se incorpore, pero esas son como creo que los dos puntos que para mí me gustaría saber también lo que opina todo el... ¿cómo es? El panel. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, capaz que hacemos una redondilla de 3 a 5 minutos de cada uno, si quiere dar un mensaje final y responder las consultas que tenían. Hablando del P por Q,
me hiciste acordar, hace unos años Alemania suspendió la venta de muchísimos medicamentos para la demencia que no tenían ningún tipo de resultado y que en cantidad eran consumidos por millones y obviamente que implicaba un gasto sanitario importantísimo y dio de baja todo. Eso fue, vos me hiciste acordar algo en el P/Q, no necesariamente son los de alto precio lo que financia, sino hay muchos medicamentos también que no tienen ningún tipo de eficacia y sí se consumen y se ven. Nada, era como para que vayan pensando el mensaje final. Eduardo, no, lo que de las cosas que pusiste, yo solo te podía comentar que mientras estuve participando en el FTM hace algunos años ya, el tema de los anticoagulantes orales directos nuevos estaba ahí, ¿no? O sea, y no sale. Sí, claro. Pero es verdad lo que vos decís, en realidad todos los costos que lleva las determinaciones, ¿no? que necesita la warfarina y demás, esos son, creo que deben ser la vedette, lo que está para entrar desde hace muchos años y ahora, bueno, hay copias y ya... No, pero es verdad lo que está diciendo. Y ahora hay copias y bajaron sensiblemente el precio también, a pesar de que las mutualistas siguen cobrando no sé cuántos tickets por cada uno, pero en ACE, por ejemplo, eso se estudian, digo, para las indicaciones que estaban aprobadas, las primeras indicaciones donde se veía que realmente tenían un beneficio, que era la prótesis, ¿no? De rodilla, cadera, no sé qué, eso ya se empezó a cubrir en ACE y esos pacientes caso a caso se van cubriendo, pero la realidad es que no han ingresado, no sé ahora en qué está el FTM. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron y se podría hablar muchísimo, pero hay muchísimas cosas que habría que hacer, no solo para mejorar la eficiencia, sino para mejorar la calidad de la atención. Y yo solamente voy a decir dos cosas que son preocupantes, una que hay y la otra que no hay. La que hay es la polifarmacia. Yo creo que todo el mundo que tiene un familiar más añoso o que tiene algún conocido, lo que fuera, tienen las famosas cajitas de plástico, ¿no? Lunes, martes, miércoles, y cada una tiene como 5. Cuando va un paciente relativamente añoso o se interna, va con su cajita, ¿no? Es decir, la polifarmacia de medicamentos que incluso a veces tienen efectos adversos entre sí es tremenda. Y en ese sentido, y levantando una reivindicación que creo que es importante de las químicas, los químicos farmacéuticos, es que tendríamos que implementar a través de una pauta del Ministerio de Salud Pública la famosa conciliación, ¿no? Que creo que hay muchos que no saben lo que es, las químicas saben, que, por ejemplo, en España, leí hace poco que se demostró que el 50% de los pacientes que están internados tienen discrepancias entre la medicación que reciben en el nivel ambulatorio y la medicación que reciben en la internación. Y el 40% de los pacientes que se van de alta tienen discrepancias entre lo que recibían en la internación y lo que reciben en el nivel ambulatorio. Entonces, la continuidad de atención entre un nivel de atención y otra es absolutamente clave. Y sin embargo, no tenemos ese tipo de pautas que deberían haber, que es una de las más importantes en cuanto a la seguridad del paciente, ¿no? Carlos lo sabe bien, que la primera, por frecuencia, el primer problema de seguridad del paciente es por la medicación. Y la cantidad de casos que hay de pacientes que se van de alta con medicación que después en el nivel ambulatorio no hay, o que es diferente, o que ingresan, eso parece fácil de hacer, no es fácil, pero ahí los químicos y las químicas tienen un rol fundamental a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio. Con respecto bueno, ni que hablar de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Es decir, el uso racional de antibióticos es un tema que también está por ahí apagado, pero tendremos que hacer algo. Yo no sé qué hacer con quiero decir, yo no tengo una propuesta ni me imagino qué se podría hacer para evitar el oligopolio, por lo menos, de los medicamentos, de la industria nacional. Pero es una absoluta realidad. También es una realidad que van a llegar medicamentos, terapias génicas, ¿no? Bueno,
mayor número de terapias biológicas. Y por eso es que se precisa un sistema fuerte de vigilancia, un sistema fuerte de registro para que se pueda resolver eso. Y lo último es eso que decía de los antivolantes. La política de medicamentos en cuanto a qué se incorpora en el FTM tiene que ser una política integral, desde el punto de vista de que se toma una especialidad y se dice, bueno, a ver, estos medicamentos que hoy están, ¿son necesarios? Bueno, se podría sacar, pero sí incorporamos este otro. Entonces, evaluar la incorporación y la desincorporación del FTM de una manera integral, tomando en cuenta esos factores de mayor gasto eventualmente en el control. No, la verdad que para la mayoría de las preguntas que hizo, no creo que para todas no tengo respuesta. Pero te vas a tener que preparar. Bueno, no. Yo creo que igual, de todas maneras, el tema de las patentes, por ejemplo, creo que es un desafío interesantísimo para considerar. Pero quería hacer una referencia última. Hablamos un poco de la gestión del gasto, de mejorar la gestión del gasto, etc. Pero creo que también es hora de analizar las inequidades que hay dentro de todo, ¿no? De todo el sistema. Porque, por ejemplo, nosotros recibimos consultantes de distintos prestadores, pero encontramos la situación, por ejemplo, del sistema de salud de las Fuerzas Armadas, dentro del Ministerio del Interior, el sistema de sanidad policial, donde se compran medicamentos que no están en el FTM, y se compran mientras haya recursos en el ministerio, en el presupuesto del ministerio que sea, y a veces se compran en función del grado que tenga el paciente. Entonces una cosa es si es coronel, otra cosa es si es soldado. Esas inequidades son inadmisibles, y que hoy exista una salud para determinados uruguayos porque pertenecieron o pertenecen a determinado lugar, me parece que no tiene más lugar en Uruguay, y eso me parece que son puntos que sí hay que atacar y completar, digamos, como un trabajo que, si no, parece como un trabajo que quedó sin terminar, ¿no? En mi humilde opinión respecto a ese punto. Bien. Primero que nada, pedir disculpas, fui yo el que hablé de genéricos, creo que hasta dije biosimilares también. Está claro que sin la agencia de regulación acá lo que hay es copia. De cualquier manera, me parece que habiendo empresas con títulos de representación dados por los productores de medicamentos que están, tienen estudios de equivalencia o de biosimilaridad en agencias reconocidas como EMA, FDA, etc., no está mal, o no es un error grosero que se me escape biosimilares o genéricos, pero es cierto, hay que remarcar siempre que acá en Uruguay no existe una ley de genéricos y que todo lo que hay solo se puede considerar copia. Ese punto lo dejo por ahí. Después, sobre el otro punto de por qué suben los medicamentos, también hice una generalización que, como toda generalización, no aplica para todo. Mal hecha la generalización. Es cierto que hay medicamentos que por determinada situación pueden encarecerse. Yo lo que quise referirme es a que habiendo medicamentos que solo bajan de precio, que lo que incide más en su costo es el envase o en la producción, es el envase, que no puede haber ajustes por paramétrica cada 6 meses. Pero está bien, he señalado, hay instrucciones a todo esto con las copias. Con respecto a lo que planteaba Facundo sobre la información, ya lo había dicho Alicia, y yo, si yo por tengo que con Alicia me peleo, lo hubiera dicho.
o sea, estoy absolutamente de acuerdo en esa necesidad. Y con respecto al primer tema planteado de qué vamos a hacer para el futuro con toda la industria oligopolizada, yo no tengo claro cuánto cambia desde la política de medicamentos esa concentración y extranjerización de los capitales de la industria. Yo tengo otra información que no la voy a mostrar, pero que en realidad del año pasado, o sea, en el último año móvil, en el mercado el 32% de la venta es de Megalab, del grupo Megalab. O sea, Pefan, Megalab, Limo, Farmendetti, Rowe, Celsius, Iclos, MLB, Cermedic, Heimann, Medigel, Poem, Novo Nordisk, todo esto son capitales alemanes y es el 32% del mercado. Dentro de la industria, los que tienen el 1% o más, uruguayos, capitales uruguayos, Dipper, Ion, Libra, Antiamor, Cibeles, Clínica Pharma y Aptar. Todo lo demás, capitales alemanes como muchos, pero están la inglés, Argentina, Nicolás, Brasil. No sé cuánto va a cambiar esta concentración en la política de medicamentos del país. También hay que tener en cuenta que acá hay más de 5.500 trabajadores entre logística, producción, importación, exportación, ventas. Hay casi 6.000 personas que trabajan esto y bueno, yo no he seguido mucho la evolución del mercado de trabajo en la industria farmacéutica, pero tengo la sensación de que tampoco ha habido una drástica reducción a raíz de la extranjerización o la concentración de la industria. Pero también no sé. Bueno, después de 2 horas casi justitas, un poquito más, vamos a dar por finalizada la jornada de conversatorio con muchos desafíos. Quedan muchos desafíos: la agencia reguladora, la agencia de evaluación de tecnologías, el tema del tutelaje, los amparos y la mejora en la eficiencia del gasto, las compras centralizadas, la logística. Pautas nacionales de negociación, pautas internacionales, ¿por qué no?, de negociación para todo esto, en conjunto con otros países. También hay que abrir un poco esa expectativa y no solo para los medicamentos de alto precio. Las agencias como entes regulatorios y también la agencia para la incorporación, las recomendaciones de incorporación de altas y de bajas de las prestaciones. Bueno, gracias a Dalico Rodríguez, a Alicia Ferreira, a Natalia Medero, Juan Celeta y a todos ustedes que vinieron, a los que van a verlo o lo vieron en vivo, y vamos a intentar hacer con el equipo de salud, de la sala de salud de Siembra, una síntesis para poder repartir con todos ustedes, y lo vamos a invitar a 2 eventos que vamos a tener sobre otras temáticas de la salud. Aún no están del todo definidos ni los invitados ni los temas, pero vamos a hacer otra en el mes de mayo y otra en junio para seguir aportando desde Siembra a la discusión sobre los desafíos, la situación actual y los desafíos en la salud para el futuro del Uruguay. Gracias por estar.